Bien, vamos a dar inicio entonces a este webinar del día de hoy. Tenemos ya un lote de varios webinars. Estaba hablando de los antibióticos. En este caso nos corresponde hablar acerca de los aminoglucósidos. Yo soy el doctor Bervins, para los que no me conocen, soy el CEO de la organización que está impulsando este webinar, que es Abimet. Y bueno, en este caso, a ver, para que comprendan un poco, nuestra intención es explicar el mecanismo de acción de los aminoglucósidos antibiótico que se utiliza ampliamente en el ámbito de la salud, eh, pero explicarlo, digamos, desde la base, ¿ok? Desde el enfoque, aunque no sepas nada, aunque no comprendas algunas cosas al principio de la ciencia de la salud, vamos a explicarlo desde fundamental. Muchas gracias, Alejandra, que sé que sí se escucha. Ok, entonces vamos a explicarlo desde lo más básico, de manera que podamos entender las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio a este webinar. Fíjense que vamos a hablar inicialmente, creo que salté algo. Vamos a ver. Inicialmente vamos a hablar un poco de la traducción. De hecho, ok, vamos a hablar de hecho en un principio de la traducción. Ok, esperen un momento. Bien, entonces inicialmente vamos a hablar de hecho de... ¿cuál es la diapositiva? Bueno, en fin, vamos a hablar de la traducción en un principio, porque para poder entender los aminoglucósidos necesitamos inicialmente hablar de en qué consiste la traducción. De hecho, porque los aminoglucósidos actúan sobre la traducción. Vamos a hablar de varios tópicos en la traducción. Vamos a hablar de los, digamos, un punto de vista muy básico, muy fundamental, porque por supuesto la traducción en cuanto al enfoque de la biología celular y molecular es bastante extensa. Y al final vamos a caer en los aminoglucósidos y cuáles son los tipos de aminoglucósidos que conocemos. Bien, entonces en un principio vamos a hablar de esto, del dogma central de la biología molecular entendiendo. Nosotros ya en webinars anteriores habíamos conversado de qué es el dogma, vamos a recordarlo. El dogma es la forma en la cual una célula utiliza su información genética, porque sabemos que los genes controlan a los seres vivos, controlan a las células y su comportamiento. Y principalmente hay tres mecanismos que sostienen al dogma central. Son tres mecanismos de secuencia, donde en un principio tenemos a la replicación, que es la forma en la cual el ADN se mantiene a sí mismo. De una molécula de ADN surge otra. Luego tenemos la transcripción, que la transcripción es hacer ARN a partir de ADN. Y luego la traducción, que es que ese ARN da origen a proteínas. Y estas proteínas son las que ejecutan funciones dentro de nuestra célula. Esto es básico porque aunque entendamos que tenemos ADN, esta es la forma en la que la célula utiliza ese ADN como fuente de información y termina ejecutando una función específica. Quienes llevan la carga funcional en la célula son las proteínas. Entonces, para poder entender la genética, es muy importante tener claro esto del dogma central. ¿Bien? Luego tenemos que en el último paso, que es la traducción, que es el que nos llama la atención en este caso, ocurren una serie de pasos. Ahí están dando. Y fíjense entonces, aquí digamos en forma de resumen, la traducción consistiría en esto. Miren, aquí tenemos un ribosoma, esto se llama ribosoma, que tiene dos partes, una parte pequeña y una parte grande. Esto que está ingresando aquí se le llama ARN mensajero. Miren que luego aquí hay una combinación, y esto de aquí que parece un bombillito, esto se llama ARN de transferencia. Aquí lo dibujaron así. Esto que trae aquí son aminoácidos. Y varios aminoácidos unidos forman una proteína. Y lo que estamos haciendo aquí entonces es síntesis de proteínas. Se están uniendo aminoácidos, pero el aminoácido que se une aquí, porque tenemos 20 opciones de aminoácidos, depende de esta secuencia de acá. Esta secuencia me dice qué aminoácido se une. ¿Ok? Es decir, el ARN mensajero es el que me dice cuál va a ser la secuencia de aminoácidos. El que hace posible la unión de la secuencia es el ribosoma. Y este ARN mensajero, lo veíamos en la diapositiva anterior, el ARN mensajero viene del ADN. Así que al final lo que tenemos es un vínculo indirecto entre el ADN y la secuencia de aminoácidos que constituye una proteína. ¿Bien? Entonces, vamos a explicarlo con más detalle. Pero una abrebota. Una de las cosas que debemos tener claras es que las proteínas son las que llevan la carga funcional dentro de la célula. Eso significa
que las proteínas ejecutan las funciones, por ejemplo, de movilización dentro de la célula, del hecho de que la célula se mueva, también, digamos, camine entre otras células. Así que las proteínas tienen una vida útil y ejecutan una función, pero duran cierto tiempo. Por ejemplo, algunas células de nuestro cuerpo, como las células del hígado, intercambian todas sus proteínas en el transcurso de una semana. O sea, las destruyen y las vuelven a construir. Eso me garantiza que las proteínas, conforme ya las voy cambiando, siempre van a estar funcionando bien porque eventualmente se pueden dañar. De manera que siempre hay que estar sintetizando proteínas. Y eso da lo mismo para nosotros o para las bacterias que eventualmente nos pueden producir enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos traducir la información? Porque en la transcripción, yo les estoy diciendo que surge un ARN a partir del ADN. Conocemos que el ADN es de doble hebra. ARN es casi lo mismo, de hecho son el mismo tipo de molécula, pero en vez de ser de doble hebra, es de hebra simple. Bueno, tiene otras diferencias que ahorita no vale la pena mencionarlas todas. Pero el ARN mensajero es simplemente una copia de un fragmento de un gen. ¿Ok? Ese ARN mensajero, a partir de él, es que vamos a hacer una proteína. Porque la pregunta es, si un ARN mensajero simplemente hacemos una copia del ADN, de hecho podemos hacer una copia, digamos, letra a letra, si recuerdan de sus estudios de secundaria, adenina, guanina, citosina, timina, eso simplemente por apareamiento, ¿verdad? Guanina va con citosina, va con timina, yo voy copiando y hago un ARN mensajero, es una copia de un fragmento, no hay mayor problema, pero a la hora de traducir la información, es decir, de transformar esta información en proteínas, alguna dificultad se presenta, porque aquí esto es como tener un lenguaje de cuatro letras, porque tenemos cuatro opciones: adenina, guanina, citosina y uracilo, en el caso de la ARN. Pero luego, cuando yo quiero transformar eso en proteínas, ¿cómo hago? Porque las proteínas ya sería un lenguaje de 20 letras y es diferente. Cuando yo trato de hacerlo, la única manera es asociando letras, y eso se llama código genético. Esta decodificación del ARN mensajero a proteínas se llama código genético. Por ejemplo, cuando yo tengo tres uracilos, eso decodifica un aminoácido llamado fenilalanina. O, por ejemplo, tomamos otro. Cuando tengo adenina, adenina, uracilo, eso significa asparragina. Así que cada triplete tiene una combinación diferente y de tres en tres van, digamos, decodificando un aminoácido diferente. Esto es el código genético. Bien, así que por medio del código genético yo puedo ir sabiendo cuál aminoácido corresponde. ¿Ok? Ahora fíjense esto. Yo tengo entonces que los actores que necesitan intervenir para producir un, eh, una proteína en el proceso de traducción, ya sabemos que participa el ARN mensajero, pero también tengo el ARN transferencia. El ARN transferencia es el que va a ir trayendo los aminoácidos y de hecho esta parte de abajo es la que se va a combinar, se dice de hecho aparear, con esta parte que es la que del ARN mensajero, y en función de eso surge este ARN de transferencia, trae un aminoácido y esos aminoácidos comienzan a unirse. Es un actor muy importante el ARN de transferencia. Otro actor importante, los ribosomas. Fíjense, en el caso de los ribosomas eucarióticos, es decir, de las células que nos llegan a nosotros, llegan a los animales y los organismos pluricelulares, tienen unos ribosomas específicos que fíjense que se llaman así, que se llaman ribosoma 60S y ribosoma 40S. En las bacterias, aquí como mencionamos, las procariotas, los ribosomas tienen otros nombres, son ligeramente diferentes, pero tienen la misma función. Que por ponerlo en palabras simples sería leer el ARN mensajero e ir armando la proteína que necesito armar, en este caso, llevando a cabo la traducción. Muy bien, fíjense aquí, esa actividad del ribosoma tiene este nombre, peptidiltransferasa. Y aquí, miren, estos de aquí son los ARN de transferencia. ¿Ok? Cada uno de estos ARN de transferencia, fíjense que tiene aminoácidos. Y este de aquí tiene un grupo de aminoácidos apuntados, que hay uno nuevo que está ingresando. Así que la cuestión es que conforme el ribosoma va avanzando, a ver si a esto le podemos dar play. Fíjense, conforme el ribosoma va avanzando, se van uniendo nuevos aminoácidos. Miren, aquí va a venir un nuevo
ARN de transferencia con un aminoácido, entonces se unen los aminoácidos que ya vienen acumulados de la vez anterior, de todo el camino que han llevado, con este nuevo aminoácido y así se va sintetizando una proteína. ¿Ok? Ya entendemos que la ARN de transferencia va trayendo los aminoácidos para la síntesis de proteínas. El hecho de que los aminoácidos perdón, esto ocurre en el ribosoma. O sea que el ribosoma es el que hace posible que este proceso se dé. Y quien dice el orden de los aminoácidos es el ARN mensajero, que en este caso está identificado con esta línea roja. Bien, les repito que me estoy saltando muchas cosas, porque hay muchos detalles que no vienen al caso y que luego, bueno, podríamos conversar dentro del programa de premedicina. Pero fíjense, más o menos cómo es el proceso. Primero se une la subunidad pequeña, porque el ribosoma tiene dos partes, al ARN mensajero, luego este que es el primer ARN de transferencia y luego se une la subunidad grande. Estas son las etapas de la traducción, ¿verdad? Subunidad pequeña, luego el primer ARN de transferencia, luego subunidad grande. Y luego comienza la síntesis de proteína. De hecho, aquí vamos a ver un ejemplo de una síntesis de proteína, de una traducción. Fíjense, luego viene otro ARN de transferencia y miren cómo comienza a unirse. Ya tenemos dos aminoácidos, sería un dipéptido. Luego tendríamos otro aminoácido, ¿ven? Y ya comienza a sintetizarse una proteína. Miren cómo el ribosoma va avanzando sobre el ARN mensajero. Y así, claro, esto está en este video poco a poco, ¿no? Pero en realidad esto sucede en fracciones de segundo, muy rápido. Si lo pusiéramos a la velocidad adecuada no podríamos entenderlo. Fíjense entonces, al final, bueno, llegó punto final donde todo finaliza, donde todo se detiene, tiene un elemento adicional y ya sale la proteína. Eso es traducción. Muy bien. Entendiendo todo esto, fíjense, ya hablamos del dogma central, del mecanismo, hablamos entonces del código genético, de los actores que participan, que es el ARN de transferencia, los ribosomas, y de las diferentes etapas. Ahora vamos a hablar de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, entonces lo primero que vamos a hablar es de la acción de los aminoglucósidos. Vamos a entender en sí, que los aminoglucósidos lo que hacen, a ver, que es un antibiótico que normalmente se coloca por vía endovenosa, aunque hay varias vías adicionales a la vía endovenosa, lo que hacen es bloquear la subunidad pequeña procariótica. Al bloquear la subunidad pequeña procariótica, lo que terminan haciendo es bloqueando la traducción. Y al bloquear la traducción, la célula, que en este caso las bacterias, no pueden sintetizar nuevas proteínas. Sabemos que de todas maneras la bacteria probablemente tenga proteínas ya, pero esas proteínas recuerden que tienen una vida útil y que se dañan y que hay que estarlas renovando. Así que al cabo de ciertos días no va a poder sintetizar nuevas proteínas. Al no poder sintetizar nuevas proteínas, el punto es que terminan muriendo, ¿sí? Maricel, ¿qué hacen los aminoglucósidos? Preguntan, bloquean la subunidad pequeña de los ribosomas, ¿ok? De los ribosomas bacterianos. El punto es que no bloquean la subunidad pequeña de nuestros ribosomas, de las células eucariotas, sino de las bacterias, ¿ok? Aparte de eso, fíjense otra cosa que hacen, es que son capaces de unirse a los lipopolisacáridos, es decir, un componente de la membrana de las bacterias. Esto que está aquí es la pared celular de una bacteria. Aquí hay una bacteria, ¿ok? Y aquí otra bacteria. Hay paredes celulares en las bacterias que están compuestas por esto, que ahorita, bueno, va a tener un nombre extraño para ustedes, se llaman peptidoglicanos. Y en función de cómo sea la parte más externa de la bacteria, las bacterias suelen dividirse en gram positivas y gram negativas. Hay un, un taller donde yo hablo sobre eso, se llama infecciones bacterianas versus virales. Ahí hablamos un poco de cómo diferenciar cuando se trata de un tipo de infección y de otro tipo, lo cual es una habilidad importante porque ahí es donde yo sé si una persona necesita antibiótico o no. Entonces ahí estudiamos que las bacterias se forman dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Las gram negativas tienen una membrana dentro que no está aquí dibujada, luego una pared delgada de peptidoglicano y luego otra membrana afuera. Esas son las gram negativas. Por ejemplo, la Escherichia coli.
Las gram positivas tienen una membrana y luego una pared de peptidoglicano mucho más gruesa. Esas serían las gram positivas. ¿Ok? Fíjense que los colores diferentes son como tienden al morado, el otro tienden más al rojo, al rosado. Entonces, los antibióticos se seleccionan en función del tipo de bacteria. Y la micacina, resulta que la micacina, los aminoglucósidos, la micacina es un tipo de aminoglucósido, se utiliza sobre todo en bacterias gram negativas que tienen esta membrana afuera, porque resulta que también, aparte de bloquear la subunidad pequeña ribosómica, también es capaz de unirse a la membrana, la membrana externa de las bacterias gram negativas, desestabilizarla y abrir orificios en ella. De manera que al abrir orificios se desbalancea un poco el equilibrio que hay entre los componentes de afuera y los componentes de adentro de la célula, por lo tanto la célula tiende a morir. Hay otra teoría, aunque no hay mucho que demuestre ello, hacen falta más investigaciones, que plantea que los aminoglucósidos también se unen a la ARN de transferencia. Y al unirse a la ARN de transferencia, por supuesto, también va a afectar la capacidad de la célula en sintetizar proteínas. Todo esto termina matando a la célula. ¿Ok? Ahora, hace falta, y voy a la diapositiva correcta, hace, hace falta siempre para los aminoglucósidos asociarlos con otro tipo de antibióticos, sobre todo derivados de la penicilina. O sea, los aminoglucósidos no suelen colocarse solos. Por otro lado, no se absorben bien por vía intestinal, así que los principales, digamos, ejemplos de aminoglucósidos se administran por vía endovenosa. ¿Ok? Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a la amicacina y hay algunos otros como la streptomicina. Fíjense todos los ejemplos que tenemos. Estos que coloqué de color rojo son los más utilizados. Algunos se utilizan de forma tópica, como la tobramicina, que suele utilizarse mejor por vía ocular, o la gentamicina y la neomicina, que suele colocarse en ungüentos, cremas, ¿verdad? De forma tópica, y la que más ampliamente se utiliza por vía endovenosa es la streptomicina o la micacina, que precisamente la hemos colocado por una de las más famosas, la hemos colocado en el título del webinar. Fíjense, hay muchas otras, ¿verdad? La paramomicina, la canamicina, framicetina, que este es poco conocido, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de aminoglucósidos, bueno, entre ellos la micacina. Ya sabemos entonces que pueden ser capaces de unirse a la subunidad pequeña o a la hernia de transferencia, aparentemente, y también a la pared bacteriana. Entonces, la mayoría de ellos se colocan por vía endovenosa. Cuando se utilizan por vía oral, como no se absorben, el único objetivo es solamente actuar en la luz intestinal, porque los aminoglucósidos no serían capaces de pasar de los intestinos hacia el torrente sanguíneo. Bien, pero un problema también que tenemos acá, esto ya va, un problema que tenemos es esto, la toxicidad. O sea que los aminoglucósidos suelen guardarse, no se utilizan en primera elección, sino ya después que la bacteria es, digamos, resistente, porque el problema es que aminoglucósidos son fototóxicos y nefrotóxicos. De hecho, se plantea que presentan toxicidad entre 5 a 10% de los pacientes que se les. Fototóxico sería el equivalente a que pueden crear dificultades en el oído medio y el oído interno, por ejemplo, en cuanto a la transmisión, en cuanto a la audición, la transmisión de sonido, y en cuanto al equilibrio también, ya que se concentra, digamos, mayormente, a diferencia de en otros sectores de nuestro cuerpo, se concentra altamente en el oído interno y suele dañar las células que constituyen el oído interno, por lo tanto puede causar ototoxicidad. Se sabe exactamente, porque es un poco al azar, hay una variable asociada a, a cuáles pacientes pueden presentar ototoxicidad. Resulta que también es nefrotóxico y esto es daño renal, hace referencia a renal. Entonces también puede presentar complicaciones en la nefrotoxicidad y más o menos ese es el porcentaje, entre 5 a 10%. Es un porcentaje bastante alto, por lo que les he dicho, hay que medir riesgo-beneficio y ver, por supuesto, tiene que ser una infección bastante complicada, en donde ya no tengo otras opciones,
sino a utilizar aminoglucósidos y bueno, va un poco al azar, digamos, pidiendo que no vaya a causar toxicidad en el paciente. ¿Ok? Bien, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vimos hoy? Bueno, vamos a ir a esta lámina. Vimos traducción inicialmente, hablamos un poco del dogma central, del mecanismo. Aquí en el dogma central vimos que son tres pasos: iniciación, duplicación, transcripción y traducción. Estos pasos que iba a decir son las etapas de la traducción. El propio mecanismo de traducción, donde vimos que participan, por ejemplo, los ribosomas, el ARN mensajero, la ARN transferencia, y cómo se decodifica la información a partir del ARN mensajero, es por medio del código genético, de tres en tres, comienzan como a formar un lenguaje, y así se sabe cuál va a ser la secuencia de aminoácidos, y los que actúan allí son el ARN transferencia y el ribosoma, de hecho los mismos, ¿verdad? Ribosoma que tiene dos subunidades, 50 y 30S en el caso de las bacterias, y la RNA de transferencia que es el que va atrayendo los aminoácidos a la hora de que se unan. ¿Bien? Las etapas de la traducción, esas sí son iniciación, elongación y terminación, pero vimos que en general se une primero la subunidad pequeña, luego la RNA de transferencia iniciador, luego la subunidad grande, luego comienza la traducción. Luego vimos los aminoglucósidos y vimos que actúan principalmente en la subunidad pequeña, ribosómica. Vimos que también podrían actuar en el ARN de transferencia y se sabe que también desestabiliza la, la pared celular, creando orificios y que permiten que la célula muera más rápidamente en el caso de las bacterias. Vimos algunos ejemplos, allí hablamos de, por ejemplo, la micacina, ¿ok? Y muchos otros que pueden utilizarse de forma tópica, endovenosa o solo para actuar en la luz intestinal. Y por supuesto hablamos de la toxicidad. Bien, ok, a ver, la mayoría de ustedes ya nos conoce, ¿verdad? Nosotros somos Avimed, una organización, digamos, dirigida a formar futuros estudiantes dentro de las ciencias de la salud o a guiarlos en sus primeros pasos. Recuerden que nos consiguen en las redes sociales como @cursosavimed, también como @biomedicina. Y bueno, les invitamos a que formen parte de nuestros programas o talleres de formación. Me consiguen como @Dr. Berbins. Y bueno, este es un ejemplo de algunos tópicos que solemos tratar dentro de nuestro programa de premedicina. Tratamos con una mayor profundidad todo esto de la traducción, bueno, todo el dogma y muchísimas otras cosas. También, de hecho, próximamente está por iniciar otro curso de anatomía y que en el programa completo de Premedicina 1 se acompaña de anatomía, bioquímica, también técnicas de memoria y estudio. Estas técnicas son importantes porque muchas veces pensamos que la forma en la que estudiamos en bachillerato es suficiente para la universidad y no es así. Necesitamos desarrollar nuevas técnicas y muchas veces deja un impacto el inicio universitario, así que nosotros nos dedicamos a darle más herramientas. Bueno, muchas otras líneas de formación como bioquímica, también como introducción a la pediatría, la que les mencioné, de infecciones bacterianas versus virales. Ahorita, de hecho, estamos llevando a cabo ese taller y algunos otros como psiconeuroinmunología. Les invito a visitar nuestra página web, cursosavional.net, y si están interesados en esto, junto con que viene acompañado de un montón de beneficios, como es el acceso a nuestra página web, nuestra plataforma, clases que pueden ver el número de veces que ustedes quieran, más de 100 libros descargables de ciencias de la salud, y bueno, debates, exposiciones, exámenes modelos, un montón de cosas más. Les invito a contactarse con nosotros por el mismo medio por el que se enteraron de estos talleres, pueden contactarnos. Si están en los grupos, pertenecen igual a la comunidad, por allí me pueden escribir a mí, les pongo en contacto con la asesora académica, es todo un equipo de trabajo que está detrás de esto. Así que, a ver, que les invito a agarrarse de la academia, a estudiar, a avanzar y que el estudio del conocimiento siempre va a ser positivo para ustedes. A ver, que si quieren forjarse un buen futuro, nosotros pensamos que estamos convencidos de que los futuros profesionales, cuando son buenos profesionales, ayudan a la sociedad a mejorar. Y qué bueno que futuros profesionales hagan de la sociedad algo mejor porque así podemos contribuir iniciándolos de forma positiva dentro de las ciencias de la salud, ayudándolos
a que arranquen con buen pie y por lo tanto puedan avanzar con buen pie. Soy el doctor Guillermo Berbins. eh, Les recomiendo que nos sigan por las redes sociales. Así que bueno, ha sido un gusto y nos seguimos en. Bye bye, chao.